los que lloran. Hemos comenzado un tiempo para meditar en todo lo que significa bienaventurado, o sea, las bienaventuranzas de Jesús. Cuando Jesús se refiere a estas bienaventuranzas, de por sí está haciendo un reto al mundo, a los príncipes, a los reyes, al diablo y a nosotros mismos. Está haciendo un reto que nosotros tenemos que contestar. ¿Cómo puede ser? Cuando nosotros hablamos bienaventurados los que lloran, el título nomás, como si fuera una contradicción. ¿Es posible que los que lloran sean felices? Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Así está escrito. Felices son, dichosos son y satisfechos están los que lloran. En la primera bienaventuranza hemos estado viendo: bienaventurados son los pobres en el espíritu, aquellos que se humillan, aquellos humildes, aquellos que han entendido que la palabra del Señor dice: al soberbio, al orgulloso, yo le miro de lejos, pero al humilde, yo, el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, el todopoderoso Dios, dice: al que se humilla, yo le voy a enaltecer. Cuando vemos a un hombre cualquiera o una mujer llorando, nos acercamos para preguntar, pero en nosotros mismos, siempre esperando una mala noticia. Porque a eso se ha acostumbrado el mundo, llorar solamente por algún mal que le ha sucedido. Son sus lágrimas de aquella persona que pone en alerta a alguien que puede ayudarle. Queremos hablar. El mismo que nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El mismo Señor Jesucristo fue que lloró. Lloró en el Getsemaní. Dice la Biblia que derramó todo su corazón, su alma, y lloraba con gruesas gotas, como gruesas gotas de sangre. Y no lloraba porque él tenía la culpa, no lloraba porque había pecado, no había hecho algún mal. Estaba llorando por ti y por mí. Lloró por toda la humanidad. En otra oportunidad llega a Jerusalén Jesús, y esto nos habla en Mateo 23. Nos dice: viendo la ciudad, viendo a Jerusalén, lloró. Él no miraba lo superficial, él miraba lo interior. Él lloraba en ese momento cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar, como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no quisieron? ¿Por qué estaba llorando? Porque no entendían que la profecía que él estaba dando se iba a cumplir, y terriblemente, en Jerusalén. En otra oportunidad Jesús también llora, volviendo de la ciudad, diciéndole: si conocieras el día de tu paz, si abrieras tus ojos, ciudad, pueblo, nación, que Jesús llegó para traerte paz. Él mismo repitió en varias oportunidades, y él dijo: yo no he venido al mundo
a condenar al mundo, sino he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, ha venido por ti y por mí. Sin embargo, en esa oportunidad le dice, si conocieras tú, ciudad de Jerusalén, que hoy ha llegado un día especial para tu paz. Y no entendieron. ¿Cuántas veces Jesús lloró? En la práctica andó llorando, porque él entendía que ser bienaventurado es llorar. La otra oportunidad cuando Marta y María, si hubieras estado, Jesús, si hubieras llegado aquí, en el momento cuando estaba grave, mi hermano Lázaro, al quien tú amas, al quien tú quieres, toda la familia te queremos, Jesús, pero ya ha muerto. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Lázaro no está muerto. Y le entregó vivo. Una persona que llora entonces es capaz, el único. Una persona, cuando predicas, cuando hablas, yo no sé si te pasa, es el espíritu que te coge toda la vida. Porque ves a personas hambrientas, personas encarceladas, personas sufriendo. Pero si usamos solamente la palabra para relatar, contar, no hemos hecho nada. Pero cuando una persona, esto encuentras en el libro de Romanos capítulo 12, todo el capítulo, ahí nos dice una parte de la palabra del Señor. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Es lo que hemos aprendido del Maestro de Maestros. Para los humanos, para todos los hombres y mujeres estudiados, los que han acabado su universidad, su maestría, su doctorado. En la práctica, las bienaventuranzas es un mandamiento, es una ordenanza, es una enseñanza contra la lógica. Y tiene que ser así, porque la lógica solo involucra a otra persona a un problema sin salida. Los que lloran, nadie quiere saber de eso. La diversión, los afanes, los campamentos, las ocupaciones han reemplazado a llorar y clamar. El hombre ha llegado a vivir una vida humana tan natural y tan carnal que no entienden lo que Jesús dijo antes de que se fuera al cielo. Les voy a dejar al Espíritu Santo. Él es el quien guiará toda su vida, el que les enseñará, el que les consolará. Pero las personas cuando no quieren escuchar, cuando no quieren saber con respecto a llorar, a orar y clamar por los demás, cuidado, que puede ser el último mensaje que estén escuchando, porque ese mensaje, si actúa en ellos, será el que le haga entrar al reino de los cielos. Su misericordia para tu salvación. Solo los pobres en el espíritu, habíamos estado hablando, arrebatarán el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados, felices, porque solo ellos habrán entendido que solo los humildes serán exaltados. Solo ellos habrán actuado en favor de aquellos que están en los hospitales. Habíamos estado viendo en la anterior oportunidad
cuando escuchábamos la oración del fariseo y del publicano. Terminando ese capítulo dice: cuando yo estaba en el hospital, por eso es que tenemos que llorar por otros, entender la palabra del Señor en el Espíritu, actuar, andar, hablar en el Espíritu, para que Dios pueda actuar por medio de nosotros. Y nosotros terminemos diciendo: yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. La oración del publicano, y Jesús les dice: el rey les preguntará, ¿por qué cuando yo estaba en la cárcel no has venido a visitarme? Y cuando yo pedía hospedaje, ¿por qué no me has dado? Y cuando yo estaba en el hospital, ¿por qué no me has venido a visitar? Y muchos insolentes. Se repetirá la historia de los soberbios, de los orgullosos, porque le preguntarán diciendo: ¿cuándo te vimos? ¿Cómo van a saber si nunca han ido? ¿Cómo van a saber si nunca han llorado? ¿Por cuánto hiciste a uno de estos pequeños? A mí me lo hiciste. Eso será la pregunta en el cielo. Tienes tiempo todavía para actuar. Bienaventurados los que lloran. No es para cualquiera, ni siquiera para aquellas personas que, agarrados su Biblia, están entrando a una iglesia. Es para aquellos que han vuelto a nacer. ¿Qué es lo que quiere Jesús cuando nos dice: bienaventurados los que lloran? Tenemos que referirnos, hay lloros. Algunos dirán: yo lloro, pero hay un lloro natural. Cuando pierden una familia querida, se le fue, y lloran. Ahora último, una señora va a pasear al parque y de repente desaparece la niña. Era un pozo de 50 y tantos metros de profundidad y nunca más lo halló. Ese llorar no tiene en cuenta, ese llorar por ella misma. Pero hay otro lloro de arrepentimiento pecaminoso. Quizás tú dices: no, bueno, yo también lloré, pero tampoco no tome en cuenta. Pero el lloro espiritual. Podemos revisar el libro de Isaías, el libro de Ezequiel. Encontramos allí al profeta recibiendo algo interesante. Llora. Tenemos por delante lograr la vida eterna. Eso es lo interesante. Tenemos que cumplir con Dios entrando por la puerta. Y se entra por la puerta solamente llorando. Primero nuestro arrepentimiento, con la oración, como la oración del publicano. Dolor de corazón, lágrimas sinceras. Bienaventurado no es una vez que has llorado por tu arrepentimiento. Miren lo que dice la Biblia: los que lloran continuamente, no los que han llorado. Porque todavía pecamos, hablando, pensando y haciendo. Debemos llorar por tenernos lástima a nosotros mismos, por no poder ganar un alma. Llorar por un adicto al cual rechazan su familia misma. No rechazarlo nosotros, sino llorar. Porque tú debes entender, no es lo superficial. Ciertamente está tirado en la vereda, en los callejones, ciertamente, pero ¿cómo está su alma? Está llorando, está clamando, y eso es lo que tú tienes que ver, llorar por él. ¿Sabes?
¿Tú acaso el sufrimiento del corazón de una prostituta que aparenta rostro de alegría, pero su alma, su tristeza inquebrantable dentro de ella? Tenemos que llorar por todos, para que no más se escuche abortos en el mundo. Abortan por no tener vergüenza, abortan porque no se quieren comprometer, sin saber que hay un niño allí que puede ser el futuro, o un niño que te puede ayudar o que te puede salvar a ti. Tenemos que llorar por eso. Y luego hay algo que en nuestra patria, en nuestro Perú, se está llenando. No despreciarlos, no rechazarlos a los homosexuales. Pastor, ¿pero qué pasa? No rechazarlos humanamente, sino llorar por su alma, porque esos vienen quizás de un hogar destruido, quizás de una madre abandonada, quizás de un padre machista, o quizás porque alguien lo dañó. ¿Y por cómo debemos orar por ellos? Solamente que tengan vergüenza. He tratado con ellos algunas veces y se paran muy fuertemente como para darte tu tanda, tu golpe. Yo soy así, yo soy mujer, una amanerada horrible. Y simplemente tú dile, ¿eres mujer u hombre? Yo soy mujer, cuidado con eso. Dile simplemente, saca tus pantalones y mírate al espejo, para que tenga vergüenza. Por eso es que tenemos que orar. Orar también y llorar por las iglesias. El apóstol Pablo hacía continuamente en su tiempo. Cuando llegó a Macedonia, acuérdense, él había llegado con los demás discípulos y allí sucedió algo terrible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren ese libro. Miren, hermanos, amigos, la Biblia. Y nos cuenta que había llegado a una ciudad en Macedonia en que un hombre era normal y natural que tuviera 3 o 4 mujeres. Era normal el adulterio, era normal la fornicación. Usted no va a hacer un culto como hace usted aquí en una ciudad sana, por ejemplo. Él tenía la intención de arreglar esa ciudad. Se atrevió a decir, hagan como yo. Tenemos que dar solamente la palabra o también enseñarles con el ejemplo. El ejemplo. Por la iglesia, porque no quieren unirse, porque la doctrina humana prevaleció. Orar y llorar por todos estos problemas. Bienaventurados los que lloran. Hay muchas razones, entonces, por las que tenemos que llorar. La promesa del texto: los que lloran serán consolados. Alguien te puede decir, ya no llores más, o mi dolor es tu dolor. Pero que te consuele Dios, que te consuele el Espíritu Santo, que venga y tome tu cabeza y seca tus lágrimas. Pero eso nunca va a pasar porque nunca lo has pedido. La promesa del texto, entonces, los que lloran
serán consolados. Saber que nuestros pecados han sido perdonados, porque la palabra dice: yo juntaré todos tus pecados, lo echaré al fondo del abismo y nunca más me acordaré de ello. En primera de Juan 1:9 dice: reconciliaos. ¿Quién tiene la capacidad de reconciliarte? Alguien que sabe pedir perdón. Tenemos que perdonar y no esperar la hora de la muerte, no esperar la hora que no haya oxígeno o que no haya un sustento más en tu vida. Y cuando tu familia empieza a correr, perdónense a última hora. Aprende a perdonar ahora, a pedir perdón y a perdonar. La iglesia ha pasado muchas pruebas en su trayecto por el mundo. Ha sufrido persecuciones. Ha sufrido tanto. Por eso tenemos mártires. Y nosotros estamos llorando, orando por la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una iglesia universal. Pero la iglesia universal, debiendo ser una, ¿quién fue que lo destruyó? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Y no queda allí, sino dice: por esta causa el Señor en su ira quitará del sacerdocio a los que están allí. Y en Ezequiel 34 dice: los pastores ya no serán más pastores. Como aquel día cuando a Saúl le dijo: ya no quiero que tú seas rey, me he buscado otro. El rechazo de Dios sí te hará llorar, pero será muy tarde. Ahora es el tiempo de llorar. Y llorar esperando que hay un remanente en algún lugar, un remanente del pueblo de Dios que sabe llorar, que sabe sufrir por los demás. Eso es lo que Dios ha dicho. Las mismas cosas que yo he hecho, ustedes también harán, sabiendo que ese remanente florecerá. Por eso es que tenemos que llorar con esperanza, con fe, sabiendo que hay personas en el mundo entero orando y llorando por todos ellos. Hay un consuelo final. Hay un consuelo final que veremos. Nosotros tenemos que seguir llorando. Padre eterno, ayúdanos, Señor, a entender estas bienaventuranzas. Ayúdanos, bendito Dios, a ser pobres en el espíritu. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que lloran. Mañana estaremos meditando con respecto a bienaventurados los mansos. Señor, ayúdanos a entender y a vivir, y danos el tiempo necesario de arrepentimiento y sufrir por todo esto. Darnos cuenta que nuestro camino no ha estado yendo paralelo a eso. Endereza tú nuestro camino, siendo tú, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Venimos a ti, todos los que escuchan este mensaje y todos los que hemos preparado. Te doy gracias, Señor, por toda mi familia. Endereza nuestros pasos y nuestro camino y ponnos a cada uno en nuestro lugar. Te rogamos, bendito Dios, que seas tú
propicio a nuestro pedido. En el nombre de Jesús. Amén.